Entonces comencemos con el tema de hoy y vamos a darle un pequeño abrebocas con este punto, ¿no? En cuanto al último enfrentamiento entre Israel e Irán, llamado por Trump la Guerra de los 12 días, es interesante hablar más allá de las palabras y con los hechos, y es por ello que hay que tomar en cuenta este dato interesantísimo que pocos conocen, y es que el mismo Israel hoy, contrario al desarrollo nuclear de Irán, vean por dónde van los tiros, le ofreció en su momento a Irán la bomba nuclear, la posesión de la bomba nuclear. Claro, fue cuando estaba el Shah, ahora sale su hijo a decir que tumbe al gobierno y esto y aquello, pero fíjense que Israel fue el que le ofreció la bomba nuclear a Irán y ahora se las prohíben porque no está, por supuesto, quien comulgaba con ellos y era un servil de ellos, sino que está la revolución islámica. Así se mueven los hilos de los intereses mundiales, sobre todo de los israelíes. No se pierden todos estos datos, son bastante impactantes. Quédense hasta el final y ya verán todo con más claridad, ¿no? Como hemos dicho entonces en anteriores videos, este fue un informe, el informe de Ruptura Limpia, un informe político preparado en 1996 por un grupo de estudio liderado por Richard Perle para Benjamin Netanyahu, quien en ese momento era recién electo primer ministro de Israel. Les recordamos en un programa que hablaban de que Chávez quería ser el dictador, era un dictador porque quería eternizarse en el poder, quería durar mucho. Bueno, Chávez duró 12 años. Ahora dicen lo mismo de Nicolás Maduro. Maduro tiene 12, 13 años en el poder. Y Netanyahu tiene 30. Desde el 96 hasta la fecha son 3 décadas por allí. Los puntos claves de ese documento, vamos a esta parte, es importante que la entiendan, para que ustedes vean que el proyecto de Netanyahu no era solamente llegar a ser primer ministro, sino quedarse en el poder y llevar un plan expansionista bastante grande, ¿no? Entonces, vamos con la parte de la estrategia de tierras por paz, que fue lo que se implementó en aquella época, que abogaba por un abandono de las políticas de expansión, y se hizo la división de Palestina en dos territorios, lo cual posteriormente se abandonó, tomando los Altos del Golán, y de allí para acá, bueno, ya ven lo que está sucediendo en Gaza. En este enfoque se cambió a una estrategia basada en el equilibrio de poder y la disuasión militar. En cuanto a lo de la seguridad de Israel, mediante la acción unilateral, el documento sugería que Israel debía actuar de forma más asertiva, más agresiva, para asegurar sus intereses de seguridad, incluso si eso implicaba acciones unilaterales, claro, como asesinar a personas en otros países impunemente. El gobernante de allí que manda a asesinar a esas personas automáticamente debería estar enjuiciado. Claro, si lo hago yo, voy preso por asesino, pero si lo hace Netanyahu, no. Ahí está el detalle. Lo hace Donald Trump tampoco, pero lo hace Nicolás Maduro, es un asesino. Lo hace Petro de Colombia, es un asesino. Lo hace Lula, es un asesino. Lo hace cualquier otro, es un asesino. Entonces, hay que ver la doble moral, el doble rasero que hay en la humanidad, ¿no? Ahí tienen ahorita a la relatora de derechos humanos en Gaza, decir que había un genocidio en Israel, fue sancionada por Estados Unidos. Fiel lacayo de Israel. Así de sencillo. Donald Trump, lacayo de Netanyahu. Porque la verdad es esa, o sea, el imperio, fíjense cómo se ha manejado el mundo actual, cuando Europa, que eran las potencias colonizadoras, los imperios, ahora están supeditados al poder del imperio actual, que es Estados Unidos, pero Estados Unidos a su vez
está supeditado a lo que dice Netanyahu. Así de sencillo. Entonces, bueno, después el documento hablaba sobre la contención y la desestabilización de amenazas regionales. Ojo, oigan esto. Proponía trabajar con Turquía y Jordania para contener, desestabilizar y hacer retroceder a las amenazas más peligrosas para Israel, como Siria e Irak. ¿Quién invadió Siria e Irak? Estados Unidos. ¿Quién promovió el terrorismo en esa región? Estados Unidos. Por órdenes de Israel. Simple. Allí se mencionaba la posibilidad de buscar un cambio de régimen en Irak, la eliminación de Saddam Hussein, por supuesto, y la contención de Siria, derrocamiento de Al-Assad. Las dos cosas sucedieron. Y no solo eso, sino que se fueron a Libia, se fueron a otras partes. Fíjense que hace unos años, unos 3, 4 años, bombardearon el puerto más importante del Líbano, y así comenzó el ataque hacia el Líbano. Para allá van. Ahorita están por Cisjordania. No se crean que la paz con Irán va a ser muy duradera. Es más o menos lo mismo que hicieron con Rusia cuando le ofrecieron no ampliar la OTAN, y vean lo que han hecho. Lo han triplicado de tamaño. ¿Ok? Y se han acercado hacia las fronteras con Rusia porque el fin último es ese. Y la misma Angela Merkel, ex canciller de Alemania, lo reconoció, que simplemente era una mentira, una trampa. Entonces ellos mienten y son los buenos. El que miente nunca es bueno, el que miente una vez miente siempre. Entonces, además de eso, el documento hablaba de la reafirmación del principio de la premonición en lugar de solo la retribución. El documento enfatiza la importancia de la premonición como estrategia de defensa. Premonición como estrategia de defensa. ¿Qué quiere decir? Guerra preventiva. Yo ataco primero. Es sencillo. Nuevas bases para las relaciones con los palestinos. Sugería un cambio en la naturaleza de las relaciones con los palestinos, incluyendo el derecho a la persecución en caliente para la autodefensa en todas las áreas palestinas, y fomentar alternativas al control de, en aquella época, Arafat, sobre la sociedad palestina. En este momento ya eso se pasó a otro nivel, que es el exterminio total y la toma total. De hecho, la última propuesta, como están viendo que no pueden exterminarlos del todo por ahora, la propuesta es colocarlos en una ciudad humanitaria, algo así le llaman, que no viene siendo más que unos campos de concentración, unos guetos, sencillamente, como lo hace Estados Unidos, Canadá, con sus indígenas, por cierto. En cuanto a la relación con Estados Unidos, de lo que estábamos hablando, aboga por una relación más madura y de autosuficiencia, ¿no?, con los Estados Unidos, enfatizando la cooperación estratégica en áreas de interés mutuo y el fomento de los valores occidentales. Vean que Israel no es un país occidental, es medio oriental, pero exaltan en Medio Oriente los valores de Occidente. Algo muy contrapuesto. También proponía que Israel dejara de depender de la ayuda económica de Estados Unidos para fomentar la reforma económica interna. Eso es relativo. La reconstrucción del sionismo. El informe sostenía que Israel tenía la oportunidad de hacer una ruptura limpia para restaurar la iniciativa estratégica y enfocarse en la reestructuración y en la reconstrucción del sionismo, comenzando por la reforma económica. Y fíjense, ahí viene el detalle. Nosotros le dijimos en un programa anterior, el sionismo nace en 1800 y tanto y se implementa en 1967, si mal no recuerdo. Aun cuando en 1937, algo así. No soy muy bueno para ese tipo de fechas, así como para ciertos nombres. Sé bastante de filosofía, cito las frases, cito los pensamientos, pero se me olvida el filósofo. Suelo tener ese detalle.
Por eso, porque me parece irrelevante, ¿no? En cierta forma, ¿no? Eso de nombrar a la persona en cada vez que uno hace algo o dice algo. Aunque hoy en día han estado diluyendo esto, poniendo frases con personajes que no corresponden, o viene alguien y lo plagia y entonces dicen que ese alguien fue el que lo dijo. Eso tampoco, ni una cosa ni la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les voy a dejar algunos enlaces donde pueden encontrar información, en algunos casos, el texto completo o extractos, como por ejemplo UC Press Journals, también en la página de Wikipedia, ahí se consigue como todo, eh, que se llama Clean Brick, ¿ok? Eh, fíjense, a Clean Brick, clean es limpieza en inglés, ¿ok? También puede estar a New Strategy for Security the Realm, que ofrece un buen resumen de este contexto. Y Douglas J. Fates, website, que tiene una versión del documento incluso. Les invito entonces a la próxima entrega, vamos a hacerlo un poco más corto hoy. Había pensado en ampliarlo, pero voy a hacerlo seccionado, hablando de cosas exclusivas. Entonces, hoy vamos a ver si terminamos con este documento y les invito a la próxima entrega de esta serie, no, sin antes tomar en cuenta que el proyecto original estipulaba 7 países y desestabilizar y cambiar el régimen hacia serviles a los intereses de Israel y de Estados Unidos, por supuesto, claro, porque Estados Unidos necesita supeditar al mundo para poder sobrevivir como todos los imperios. Pero como siempre, los imperios duran un promedio de 100 años. Los imperios que han durado más es relativo, ellos han estado mutando, pero este se empeña en no aceptar la multipolaridad, no aceptar una serie de cuestiones y se ha empeñado en destruirse, autodestruirse, destruir su propia hegemonía con lo del dólar. Ahora dice, le echa la culpa a los BRICS y a otros países de quererse desdolarizar, pero es que ellos lo utilizan como sistema de amedrentamiento, sistema de extorsión, con las sanciones económicas, con el SWIFT, sacar el SWIFT, embargos económicos en los bancos, un montón de cosas que van contra las normas mundiales que ellos mismos impusieron en su momento cuando eran, por supuesto, el hegemón. Ya no lo son. Entonces ahora se están viendo que muchos países se les están alejando y bueno, hoy hacía yo, por cierto, en mi Facebook, hice un comentario que a algunas personas les pareció interesante, porque Estados Unidos, fíjense, está poniéndole aranceles a todo el mundo, 10%. Y a otros países 20, 25, 30 y hasta 50 y hasta 100%, porque le ofreció eso a Rusia en estos días. ¿Qué pasaría si todos esos países dicen, bueno, está bien, entonces usted como nos va a poner aranceles, nosotros no le vamos ni a vender ni a comprar más ningún tipo de producto? Así de sencillo. ¿Qué pasaría con Estados Unidos? Por ejemplo, le impuso a Venezuela desde hace más de una década sanciones al petróleo, sanciones económicas, literalmente un embargo similar a ¿cómo se llama? Al bloqueo de las costas en La Guaira de 1901, 1902, cuando Cipriano Castro. Algo similar porque incluso piratería hubo cuando se robaron los barcos de combustible que venían casualmente de Irán para acá, para Venezuela. Y hay una serie de sanciones, pues. Entonces ahora le puso incluso 25% de aranceles, que parece que no se hizo efectivo eso, a cualquiera que le comprara petróleo a Venezuela, menos ellos, menos Estados Unidos, ¿ok? Lo mismo hace con Rusia. Impuso esta medida contra Rusia a Europa y a otros compradores, sobre todo a Europa, que tenía el gas, y cuando vio que posiblemente lo podrían romper esto en algún momento, les voló el gasoducto. Ya está claro que fue Estados Unidos el principal promotor e incluso financista de esta voladura. Y al hacer eso, bueno, les vende el gas licuado. Pero vende el gas licuado que sacan ¿de dónde?
Bueno, resulta ser que Estados Unidos le sigue comprando y de hecho aumentó. El mayor comprador de petróleo ruso no fue China, que la tiene al lado, ¿ok? Fue Estados Unidos el año pasado y este año va por el mismo camino. El mayor comprador de petróleo. ¿Qué pasa? Compran el petróleo, hacen los productos derivados y uno de los productos derivados es el gas licuado. Y entonces se lo venden a Europa 4 veces más caro de lo que se lo estaba vendiendo Rusia. Vean cómo utiliza las sanciones y los aranceles para esto. Ahora viene y le ofrece de paso 100% de aranceles a todos los países que le compren petróleo a Rusia, petróleo y gas. Entonces, ¿qué pasaría si Rusia, Venezuela, los países OPEP en general y todos los países no OPEP incluso, que también tienen aranceles de algún tipo, o sanciones, o embargos, o cualquier otro tipo de desestabilización económica, política, social, dijeran, bueno, no vamos a comerciar más con Estados Unidos porque si nos va a trancar todo el tiempo, bueno, mejor nos vamos hacia otra parte. Claro, eso implicaría crear la moneda alternativa como moneda de reserva. Ahí en eso está trabajando los BRICS, justamente. Y ese es el fondo de las sanciones a Brasil, que Lula le dio bastante duro a eso en esta última cumbre, y por eso le colocó el 50% de aranceles. No como él dice, el Trump dice que por cómo tratan a Bolsonaro, eso es mentira, porque cuando hicieron lo mismo con Lula, de hecho lo hicieron peor porque lo de Lula sí fue un lawfare, y este no es. Entonces, bueno, igual pidió a Netanyahu que lo exoneraran de los delitos que él ha cometido. Entonces, claro, estamos hablando de una persona, Donald Trump, que está sentenciado, aun cuando no está condenado por ser presidente, tiene inmunidad, pero está sentenciado por delitos, un delincuente, en pocas palabras, porque eso es lo que es, al tener una sentencia de un tribunal, es un delincuente, y pidiendo que le exoneren los delitos a otros delincuentes como Netanyahu, ¿ok? O Bolsonaro. De paso, ingiriendo en esos países, en la justicia de esos países, en las políticas internas y en las leyes internas de esos países, lo cual el derecho internacional lo prohíbe. Pero ellos pueden hacer lo que les da la gana. En cuanto a eso, por cierto, nosotros vimos, lo íbamos a hablar en un programa en la parte de noticias, ahí lo profundizaremos seguramente un poco, pero Lula habló mucho de eso, del cambio del sistema de la ONU, ¿ok? Para hacerla más efectiva y rescatarla y todo aquello, porque Lula quiere que Brasil entre al Consejo de Seguridad de la ONU. Pero es que lo que hay que hacer es eliminar el Consejo de Seguridad. ¿Para qué hay una asamblea general que toma decisiones y después viene el Consejo de Seguridad y hay un veto? El mismo veto que Lula le hizo, por cierto, en los BRICS, que repitió el error de la ONU. Casualmente, el sistema BRICS repite el problema de la ONU, dándola el veto, el derecho al veto. Y entonces Brasil vetó a Venezuela para que no ingresara a los BRICS, que bastante falta les está haciendo. ¿Por qué? Porque Venezuela es una de las mayores reservas de oro, que va a ser el sustento de la moneda nueva que quiere sacar los BRICS. Por eso se ha alargado esto de la nueva moneda y el sistema de intercambio, porque, bueno, fíjense, China está comprando oro como loca, Rusia también, llenando sus arcas de oro, porque saben lo que viene. Y para China poder solventar la economía tan enorme que tiene, necesita mucho más oro. Y todos los demás países. Y Venezuela es el eje fundamental de ese punto. Adicionalmente a eso, tenés el petróleo, que es la mayor reserva de petróleo del mundo, también es eje fundamental de eso. Y todos los países que quieran crecer van a necesitar periodo por lo menos durante 30 o 50 años más. Porque las energías alternativas no van a avanzar en menos tiempo que eso. Adicionalmente a eso, el petróleo sirve para otro tipo de cosas. Todos los plásticos que hoy en día están prácticamente en todo, incluyendo la ropa que usted se pone, ¿ok? El nylon, cualquier cuestión como la cámara que tengo acá, para
transmitirles el micrófono, la computadora, los microchips, todo eso lleva petróleo. Y justamente por eso fue que México dijo que se iba a reservar su petróleo y no le iba a vender más petróleo a Estados Unidos. Busquen esa nota y ustedes verán que existe. Nosotros hicimos una nota especial por eso, porque se les está acabando. El petróleo en el mundo se está acabando. La única reserva segura de petróleo que queda en el mundo es Venezuela. Arabia Saudita, que está cerca de la cantidad que tiene Venezuela, aun cuando no tiene tanto, eso sin contar de paso la Guayana Esequiba, que es venezolana, repetimos, al nivel en que está extrayendo el petróleo Arabia Saudita, ya no le queda. Los pozos en Arabia cada día producen menos. En Estados Unidos ya no queda petróleo para unos 3 a 5 años. ¿Ok? En China igual. No tienen petróleo. Los países árabes del Medio Oriente les queda para máximo 10 años, máximo. Y después, ¿qué van a hacer? Entonces, ahí es donde Venezuela lo que tiene que tener es perseverancia. Más nada. En algún momento tendrán que voltear hacia este lado. Europa, mientras tanto, bueno, sigue haciendo el suicidio, el harakiri, vetando a Rusia, vetando a Venezuela, y tienen un problema grave de producción porque no tienen la crisis energética, muy altos costos, pero se siguen haciendo el harakiri. Por simplemente ser lacayos de Estados Unidos que no deja de comprar. No deja de comprar petróleo. Entonces, bueno, estaremos hablando pronto. Espero que mañana o pasado mañana pueda hacerles el siguiente programa nos quedan 2 programas más sobre este tema de Israel, de Netanyahu, y de todo lo que es este problema, esta serie de conflictos. Recordando que Israel sigue atacando a Cisjordania, a Gaza, ha asesinado a una cantidad de gente, ahora de paso asesina a la gente que está buscando comida, medicina. Les dicen, bueno, ahí está la ayuda, yo controlo la ayuda humanitaria, ahí está la ayuda humanitaria en tal sitio, y entonces cuando la gente llega allí a buscar su medicina y sus alimentos para los niños, los ametrallan. Así estamos. Entonces, bueno, estamos hablando, el programa número 22 va a ser sobre un estudio que hemos hecho sobre Netanyahu y el terrorismo en esa región, ¿ok? Y no solo en esa región, en todo el mundo, porque sabemos que Israel tiene sus manos metidas en muchas cosas adicionales. Por otra parte, tenemos un alto nivel de preocupación, en eso hablaremos en algún momento, pero ya es para los miembros del canal, sobre lo referente a la parte religiosa. Israel se ha estado metiendo mucho en Latinoamérica y África con lo de la parte religiosa evangélica, pro-sionista, y están tomando ya de facto, gracias al Milei, al entreguista Milei, todo lo que es la Patagonia, todos los recursos que están allí. Por supuesto, en detrimento, imagínense si están haciendo en Gaza con todo un pueblo de muchos millones de habitantes, lo que están haciendo, imagínense lo que van a hacer con los indígenas de la Patagonia, que ya de por sí también los tienen como un gueto. Pero bueno, entonces bueno, estaremos hablando lo más probable mañana, y estén pendientes, suscríbanse al canal, únanse a las membresías y les llegará la notificación cuando estemos haciendo el programa, ¿ok? Entonces bueno, hasta entonces, y que la pasen bastante bien y que no dejen de tener su mentalidad crítica, su pensamiento crítico. ¿Ok? Chao, nos estamos